nuevo cuatrimestre se va a incorporar como profesora. Ustedes lo tuvieron el cuatrimestre pasado que dio la clase de diagnosis y apraxias May Roca. La idea de ella la van a tener la semana que viene, sí, va a venir cada 15 días, sí, así que va a incorporarse como profesora y va a estar también al tanto de tanto lo teórico y también va a estar dando una mano en relación a cuestiones prácticas. Bien, teniendo en cuenta que se incorporó ella, se involucró nuevamente en la cátedra más a fondo, estuvimos haciendo modificaciones en todo lo que es el cronograma del segundo cuatrimestre. Así que va a haber, después yo les voy a terminar de subir bien cómo es, cuáles son las actualizaciones del cronograma. Va a haber unas modificaciones. Esta clase y la que viene van a ser dos clases de informes. En esta vamos a hablar del informe en general y la semana que viene que van a tener con Mind va a darles pautas de cómo escribir el informe, cómo empezar a pasar esa información. Eh, por lo que también cambiaron los prácticos. El día de hoy me van a tener tanto en el teórico como en el práctico a mí. Para las clases que va a estar May, eh, va a estar ella dando el teórico y el práctico va a estar Fran. Sí, Fran no se fue, Fran sigue, pero bueno, va a estar en esos horarios. Y hemos modificado los prácticos. ¿Sí? De hecho, hoy vamos a empezar con un práctico nuevo. A ver qué les parece. Con todo este nuevo cambio hemos actualizado varias cosas y con los prácticos, como la gente de la mañana, ustedes van a ser nuestros conejillos de India. ¿Está bien? A ver qué onda los prácticos, qué les resultan, si les está resultando más útiles o no. Bien, creo que no me olvido nada de eso. Sí, eso fue el informe parroquial. Si alguno tiene alguna duda o consulta o pregunta, puede preguntar sin ningún problema. Bien, la idea es que nos metamos al teórico ahora, después hagamos un break y vayamos directamente al práctico, que va a ser un poco distinto. Bien. ¿Dónde tengo para compartir pantalla? Bien. Acá está. Screen 1, Screen 2, no quiero que me compartas. Meet. Espera. Momento, denme un segundo. Bien. Avísenme si por algún motivo, razón o circunstancia se deja ver la pantalla. Por favor. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien, entonces, vamos a hablar principalmente de esta primera parte de los informes neuropsicológicos y vamos a empezar a hablar de cómo interpretamos los resultados, qué cosas necesitamos para interpretar los resultados y cómo vamos armando esta interpretación, ¿sí? Porque esta interpretación, ¿sí? Lo vamos a empezar a ir armando desde que el paciente entra a nuestro consultorio y empezamos a hacer una entrevista con ese paciente, ¿sí? Desde ahí vamos a empezar a interpretar cosas que después vamos a ir uniendo con el resto, ¿sí? De la información que nos va a dar la evaluación cognitiva. Bien, entonces, pasos importantes del proceso, que esto lo hemos visto el cuatrimestre pasado, hemos hablado más que nada al principio del cuatrimestre sobre estos temas. O sea, para realizar la evaluación neurocognitiva, neuropsicológica, tenemos 4 fuentes de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esas 4 fuentes de datos que nosotros recabábamos información? No se te escucha, David. Lo que nos decía el paciente, la queja, Bien, la queja del paciente, ¿qué más? si venía derivado o no, Sí, es un dato importante, pero entra dentro de la queja del paciente. Bien, la queja del paciente, solamente la queja del paciente de la familia. y de la familia. Bien, esos son 2 fuentes de datos distintas, ¿sí? Hay veces la queja del paciente la vamos a tener casi siempre, la de la familia a veces puede ser que la tengamos y a veces que no, pero también si la podemos tener y acceder es súper importante. Bien, vamos, Antecedentes, los antecedentes, está bien, no está mal,
pero entran dentro de lo que Sí. es la queja del paciente. Ok. ¿Sí? Bien, tenemos queja del paciente, queja del familiar, nos faltan dos más. La observación del ¿Entrevista? paciente. Perdón. No sé quién fue, si fue Ayelen o Elu, y otro dijo otra cosa que no llegué a escuchar porque hablaron las dos al mismo tiempo. Yo había dicho la observación del paciente, tipo, observarlo físicamente. La observación del paciente es la observación de la conducta del paciente durante la entrevista y durante la evaluación, ¿sí? La observación conductual, esas dos cosas son súper importantes, entra dentro de la evaluación conductual. El paciente cómo llega, cómo está vestido, llega horario, no llega horario, cómo reacciona frente a los distintos tests, no tiene problema en hacer la evaluación, es cooperativo, no es cooperativo, hay algunos tests, cómo reacciona a los tests puntualmente, si yo le muestro la lista de Rey y le digo, tambor, café, tigre, luna, caja, etcétera, etcétera, y el paciente cómo reacciona, cómo dice, cuando tiene que volver a decir, si me dice tambor, y después me dice, caja estaba, primo estaba, tigre estaba, o me dice tambor, tigre, se queda tildado y después de repente le sale otra más, ¿sí? No es lo mismo y la conducta va a ir variando, ¿sí? A ver qué va pasando. ¿Está bien? Entonces, dijimos, queja del paciente, queja del familiar, observaciones conductuales, tanto en la entrevista como en la evaluación propiamente dicha. ¿Y qué más? Me falta una cuarta, última fuente de datos. Bueno, Los chicos, test. La evaluación en sí. la evaluación en sí, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de esos test? ¿Qué datos me dieron? ¿Qué información saco de esos test? Bien, interpretar los test, Profe, ¿cuál era? Sí. perdón que interrumpa, pero me dice una compañera que está en sala de espera. Ah, puede ser, no la veo. Menos mal que me enviaste, dame un segundo. Ahí está. No sé, mi tía había dos en sala de espera. Sí, avísenme si hay alguno en sala de espera porque ahora compartí la pantalla y no los veo. Bien. Entonces, sí, tenemos esos cuatro fuentes de datos, ¿sí? Que vamos a tener, para el informe vamos a ir integrando esas cuatro fuentes de datos. En las distintas partes del informe, ¿sí? Vamos a ir detallando cada una de estas y en la conclusión vamos a generar una conclusión con todas estas fuentes de datos. Bien, entonces, vamos a revisar la anamnesis y la observación conductual, ¿sí? Generar y prueba por prueba, como ya lo dije, y puntuar los resultados. Bien, vamos a analizar esos resultados con el resto de la fuente, con el resto de la información que tenemos de los test propiamente dicho, y una vez que tenemos toda esa información, vamos a tener que empezar a interpretar, pensar e interpretar esos resultados, ¿sí? Una vez que pensamos e interpretamos esos resultados, eso va a ser parte también de lo que le dé la estructura al informe y cómo lo vamos a redactar, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros hablamos el cuatrimestre pasado que cuando viene un paciente con una queja, ¿sí? En base a esa queja, nosotros ¿qué podemos hacer con nuestra evaluación? A ver, viene un paciente con una queja de que se distrae fácilmente, no puede prestar atención, tiene que hacer tareas por pasos y le cuesta un montón empezar las tareas o finalizar las tareas, ¿sí? Viene ese paciente A. Y después viene el paciente B que nos dice, el paciente A tiene 40 años. El paciente B viene con 86 años, ¿sí? Nos dice que se olvida dónde deja las cosas, no se acuerda, se olvida, va a la heladera y no se acuerda qué fue a buscar a la heladera, cambia de un cuarto a otro y no se acuerda qué, se olvidan los nombres de personas que no son tan familiares, ¿sí? En ambos casos, ¿vamos a evaluar lo mismo? ¿Vamos a usar los mismos test? No. No, vamos a usar memoria con ya la persona de tercera edad. Ok, ya hay un dato importante que yo les dije al principio de cada uno de los casos, que fue la edad, ¿sí? La edad nos va a condicionar
nuestra evaluación. Vamos a priorizar algunos test sobre otros. Y punto número 2, la queja. Uno es una queja de memoria, obviamente hay que indagar si es memoria o es otra cosa lo que está alterada, ¿sí? Y la otra es una queja más atencional de funciones ejecutivas. Vamos a dar prioridad a tareas de funciones ejecutivas, ¿sí? O atención, mientras que en el otro vamos a priorizar los test de memoria y en relación cualquiera que tenga una relación con eso. ¿Se entendió? Bien. Acá vamos a hablar más que nada de los 3 y 4. La clase que viene, ¿sí? Vamos a hablar de la estructura del informe y de la redacción del informe propiamente dicho, ¿sí? Pero una cosa tiene que ver con... Bien, vamos con la siguiente. Por acá, ¿estamos bien? Cualquier cosa, si tienen duda, pregunta, me frenan, me preguntan, me levantan manito, dedito, lo que fuera. Bien, entonces, acá volvemos a hablar de los 4 pasos, ¿sí? Las 4 fuentes de datos, ¿sí? El reporte del paciente, el reporte familiar, los resultados del test y la observación conducta. Del reporte del paciente y del reporte del familiar, hemos hablado el cuatrimestre pasado, más que nada al principio, y hemos desarrollado preguntas, ¿sí? Hemos trabajado con distintas preguntas, cosas que pueden llegar, dependiendo qué queja pueda venir, que le podemos llegar a hacer a la persona o al ser familiar. Bien, acá va a diferir muchas veces, ¿sí? Dependiendo del estilo del profesional, de qué forma va a adquirir esos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Se pueden hacer con la entrevista, con la anamnesis, eso siempre va a estar, pero hay algunos casos que entregan un cuestionario tanto al familiar como al paciente previamente para que completen, de ser posible, ¿sí? Un cuestionario tipo form. Hay gente que cuando llega el paciente con el familiar los hacen entrar juntos y preguntan juntamente a ver cuáles son las dificultades, qué cosa ve el paciente, qué cosa ve la familia y a ver cómo interacciona, ¿sí? Por ejemplo, hoy digo el ejemplo, Mayra dice que ella prefiere tener el paciente y el familiar juntos y hacer la entrevista juntos, a ver qué responden y a ver cómo interactúan entre ellos, porque ella saca también información de eso, ¿sí? Hay otros profesionales que no, que prefieren hacerlo pasar al paciente primero, ¿sí? Hablar con ellos, preguntarles qué le pasa y como mucho evaluarlo, ¿sí? Como mucho después hacer pasar al familiar que viene acompañado, ¿sí? O primero el familiar y después viene el paciente, eso depende de cada profesional, ¿sí? Pero bueno, cada uno, hay distintas formas y cada uno va a cumplir un objetivo según ese profesional, ¿sí? Eso se puede ir adecuando a cada uno de ellos. Bien. Los resultados de los tests, ¿sí? Vamos a ir hablando un poco más adelante sobre esto y algunas cosas a tener en cuenta, ¿sí? Y la observación conductual muchas veces nos va a ayudar también a guiarnos a partir de los reportes, ¿sí? Nos va a salir como ahí el reporte tanto del familiar como del paciente, ¿sí? Entonces muchas veces me dicen, bueno, no tengo tal cuestión o durante la entrevista, durante la anamnesis, empezamos a ver determinadas conductas y después queremos ver si cuando la evaluamos en los test pasa lo mismo o no pasa lo mismo, aparecen o no aparecen, ¿sí? Generalmente el tema de las conductas, y hemos visto el cuatrimestre pasado también, si quieren pueden volver a esas primeras clases, que pueden ser generalmente son conductas que nos llaman la atención, que no son típicas ni esperables en determinado paciente que tenemos adelante. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasó en la evaluación, tuve una evaluación de un paciente joven, 38 años, ¿sí? Que a mí me llamó mucho la atención que tuve una entrevista muy corta porque llegó un poco tarde y ya tenía información previamente que llenó un cuestionario, ¿sí? Así que no me detuve tanto en la entrevista porque no tenía mucho tiempo para evaluar, ¿sí? Porque era una evaluación breve de 1 hora, así que no tenía demasiado tiempo. Todo bien, me fue explicando, yo noté, por ejemplo, mientras que estaba hablando en esa entrevista de 5 o 10 minutos, ni mucho más que eso, que al hablar, ¿sí? En determinadas palabras es como que se le patinaba un poco, ¿sí? Las palabras, es como que no modulaba bien, ¿sí? Eso durante la entrevista, después durante la evaluación no lo volví a notar, porque bueno, capaz no tenía que hablar tanto o era más acortado y no tenía que hacer un discurso seguido, ¿sí?
durante la evaluación, haciendo las distintas actividades, los distintos test que tenía que hacer, noté que constantemente estaba moviendo la cabeza o se tocaba con el pelo, con la mano con el pelo, ¿sí? Empezaba a hacer otros movimientos o como no sostenía la mirada, cuestiones, vista no lo vi. Entonces, esas son cuestiones que yo voy a tener en cuenta y voy a buscar la forma capaz después de reportarlo o verlo. ¿Alguien se puede imaginar por qué motivo vino este paciente a consulta? ¿Por qué pedía una evaluación? Así tener un bocado de sanguchito mientras tanto. ¿Alguien se le ocurre? De vuelta, paciente de 38 años, paciente joven, ¿qué puede ser? TDAH, por ahí. Memoria. Aunque no sé si el síntoma que se le patine la lengua cuando habla por ahí, que creo que es no sé si adelantarme y decir disartria, es parte del TDAH, pero puede ser por no sé, por lo acelerado que puede estar hablando, por ahí. Puede ser, no sé el origen, porque lo acabo de ver, volví de esa evaluación recién. Puede ser que sea por eso y de hecho sí estaba viniendo por un posible diagnóstico de TDAH. Caso, lo interesante es que él sospecha, ¿sí? Nunca fue oficial el diagnóstico y quisiera oficializarlo, pero ya está medicado con metilfenidato y un antidepresivo. Entonces, esa información, como dijo bien Lucas, puede ser que sea por el propio TDAH de la aceleración y querer hablar y que la cabeza le vaya más rápido que la boca y no le alcance, ¿sí? O puede ser que alguna de las medicaciones más su condición le esté generando algo. No sabemos, son todas hipótesis y cosas que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de armar ese informe. ¿Bien? Bien, ¿alguna duda o consulta hasta acá o venimos bien? Bien. Entonces, paciente. Es importante, vamos a repasar esto rápidamente y brevemente, que ya lo vimos al principio del cuatrimestre pasado. Voy a repetir esa palabra, esa frase mucho esta clase. Bien. Cosas importantes que tenemos que poner en el informe, primero y principal, obviamente la fecha. Datos demográficos, ¿sí? Nombre, edad, DNI, años de educación, la lateralidad, la fecha de la evaluación, ¿sí? ¿Quién fue el médico derivador? Y si tiene obra social o prepaga, que lo realiza por la obra social o prepaga, ¿sí? Una vez tenemos esa información, nosotros puntualmente en los informes que hacemos más que nada en INECO y como mucho en Favaloro que tenemos en el hospital que se hacen, tenemos como un estilo muy parecido, de hecho, como que tiene el mismo origen. Vamos a poner los antecedentes. Dentro de los antecedentes, ¿sí? Vamos a tener el motivo de consulta, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el cual el paciente vino? El motivo del paciente que me vino recién, que les di el ejemplo, ¿cuál sería su motivo de consulta? Falta de atención o cosas que se le olvidan. Puede ser, pero en este caso, algo que yo dije muy puntualmente, capaz no lo escuché o no lo expliqué bien, puede pasar. El paciente quería corroborar si tenía el diagnóstico del TDAH o no. O sea, la consulta propiamente dicha de esta evaluación es confirmar si tiene el diagnóstico o no. O sea, la sintomatología está presente, pero esto va a ayudar a generar el diagnóstico. ¿Nosotros hacemos diagnóstico con las evaluaciones? No. No, Bien, muchas gracias por responderlo. Vi justo de suerte a Lucas moviendo la cabeza diciendo que no. Gracias por responder. No, chicos, nosotros nunca hacemos diagnóstico. Nosotros vamos a llegar a perfiles cognitivos, ¿sí? Vamos a llegar a esa conclusión que eso va a servir para que otro profesional, en este caso psiquiatra o psicólogo, dependiendo qué diagnóstico sea, pueda diagnosticarlo, ¿sí? Nuestra evaluación Yo va tengo una a... pregunta, Sí, dime. perdón. En este caso, que el paciente ya lo están medicando, eh, ¿ya no debería estar el diagnóstico? Bueno, sí, y eso es algo muy raro en líneas generales, porque en teoría antes de que esté medicado debería tener un diagnóstico. No sabemos, no sé qué pasó con este paciente puntualmente, porque
es un paciente externo INECO que vino para hacer la evaluación y nada más, tiene todo su tratamiento por fuera. Es muy raro porque generalmente primero se diagnostica y después se medica, no se medica, porque sí. Así que buen comentario, no sabemos por qué esto, y es algo que a mí también me llamó la atención, por qué no se dio un diagnóstico primero, y además esto es algo que el paciente mencionó, porque yo en estos casos, con TDA, generalmente en adultos, ¿sí? Jóvenes, a ver, es como que les empieza a molestar ahora determinadas cosas, pero los síntomas, si vamos para atrás, ya estaban presentes, ¿sí? En el TDA. Es un caso de que, no, o sea, ahora empezó algo a molestar y le empezó a llamar la atención o tiene información la persona, va a decir, che, ¿no tendré TDA? O empezó un Te hago una tratamiento. pregunta, Sí. perdón. ¿Puede ser que el tema de que esté medicado repercuta en los resultados de los tests? Mm, eh, en estos test puntualmente, sí, para el TDA, el metilfenidato, si lo está tomando en orden para los test que yo le tomé, puntualmente puede haber alguna variabilidad, pero sería mínima. Me preocuparía más si yo lo tengo que evaluar para el test del hotel a ver qué va a pasar. Porque yo, por ejemplo, no le evalué el test del hotel. Algo que siempre evaluamos para TDA, cuando son evaluaciones combo, generalmente es el ver si evaluamos el test del hotel, a ver cómo funciona en lo más ecológico posible, y ahí generalmente fallan galopantemente. En el resto puede ir funcionando bien, por ejemplo, en la evaluación de ahora le fue bastante bien, le fue mal en el try making test, le tomé lista de array, IFS, dígitos, try making test, si no lo dije, lista de array, ya lo repetí, y me está faltando, y le tomé matrices. Fue bastante bien, IFS le fue bien. Le fue mal solamente en try making test y en dígitos, no, mentira, perdón, tomé fluencias y en fluencia fonológica le fue mal. Le fue mal solamente en esas dos cosas, en el resto de las cosas le fue bien. Recuerden que fue una evaluación breve, tomé menos cosas de lo normal. Si fuera una evaluación larga, común, le hubiera tomado más cosas y hubiera tomado cosas distintas, ¿sí? Pero le fue mal solamente en eso, ¿sí? A mí eso ya me da una pauta, ¿sí? Más de la sintomatología del paciente, ¿sí? De que hay algo que no está funcionando, ¿sí? Y que voy a recomendar, en este caso yo voy a recomendar que haga una de las funciones ejecutivas propiamente dicho, donde se tome cosas del VICE, donde se tomen cosas el hotel, ¿sí? Y capaz hasta una combo, una combo ejecutiva, que también generalmente en la combo ejecutiva nosotros ponemos cosas de cognición social, ¿sí? Para este caso TDA, en líneas generales lo tomamos para ver cómo está, pero generalmente no fallan tanto. O sea, o si fallan, es más atencional que porque falle la cognición social. ¿Está bien? Me parece que me fui un poco de tema con esto, no sé a dónde quería llegar, se me fue el hilo del pensamiento. Bien, volviendo, entonces, consulta, ¿sí? En este caso, posible diagnóstico de TDA, ¿sí? Sería el motivo de consulta. Bien, sí, síntomas cognitivos según su propio relato. Ahí está lo que dijo, si no mal recuerdo, Valen, que problemas atencionales, problemas en la concentración y demás, ¿sí? Para este caso puntualmente. Podemos indagar sobre estado de ánimo y síntomas conductuales, ¿sí? Puntualmente a mí, yo empecé la entrevista un poco al revés, porque ya tenía el form completado y quise corroborar que la medicación, empecé preguntando por la medicación, a ver qué onda, si era la que estaba tomando, si hubo una modificación. En este caso hubo una modificación y me dijo que estaba tomando metilfenidato y un antidepresivo, ¿sí? En este caso, si me está diciendo que está tomando un antidepresivo, podría preguntar por qué, ¿sí? Me da motivo, o sea, de modo que lo indicó y hablar de estado de ánimo y demás, ¿sí? Bien. Por eso, todo eso lo pongo en un párrafo, o sea, motivo de consulta, síntomas cognitivos y bueno, estado de ánimo y si veo algún síntoma conductual. Síntomas conductuales no siempre aparecen, a veces sí, a veces no, ¿sí? O mismo el tema de ánimo a veces aparece, a veces no, no nos da el tiempo, pero bueno, si está y se refiere por algo, se pone.
Eso nosotros lo armamos en un párrafo. Ese sería el primer párrafo de antecedentes. Segundo párrafo de antecedentes tiene que ver con Consulta, nuestra... perdón. Sí, vale. Por ejemplo, esto que vos mencionás que no siempre hay algo conductual para observar. ¿Se pone no se observa, por ejemplo? ¿O no se Momento. menciona directamente? Acá voy a dividir síntomas. Acá síntomas conductuales, no observaciones conductuales. Son dos cosas Ok, distintas. Los ok. síntomas conductuales son, el paciente refiere, no sé, que estoy totalmente, no puedo quedarme quieto, siempre estoy, Claro, por ejemplo, tembló, no, algo así. tiembla la mano, o tengo, si estoy mucho tiempo quieto, me empieza a temblar la pierna, o alguna otra cuestión. Síntomas conductuales que refiere el paciente, que es Mm, distinto de observaciones conductuales que somos nosotros los que lo vemos. ¿Sí? ok. Por eso puede ser que no aparezca, pero observaciones conductuales siempre algo va a aparecer. Ahora vamos a hablar de eso un ratito. Ok. ¿Sí? Pero son dos cosas distintas. ¿Sí? Por eso puede ser que no aparezca síntomas conductuales porque el paciente no refiere nada. ¿Sí? Bueno, vamos a historia académica y ocupacional. De vuelta, dependiendo la persona, acá vamos a ver qué nos va a interesar. En este caso, ¿sí? A mí me interesaba ver, yo pregunté tanto cómo le fue en la universidad, si tuvo estudios universitarios, obviamente porque hice todos los años de educación, que eso lo saqué, me dijo que sí, y ahí pregunté sobre cómo le fue en el colegio, cómo le fue, ¿sí? En la universidad, qué pasó, ¿sí? Y él me refiere, ¿sí? En el colegio me llevaba todas las materias, en el secundario, y las rendía a último momento y después zafaba. Nunca, no me refirió a nada de repitencia, pero bueno, ese es su funcionamiento. Y en el universitario también. O sea, tardó en hacer, le costó, y además también, por ejemplo, este paciente me mencionó que le costaba rendir los finales. Otras cosas no le molesta, podía hacer sin problema, pero rendir los finales para él fue todo un tema, y obviamente la carrera no lo hizo en 5 años. ¿Sí? Nosotros en años de educación lo tomamos como son 5 años de una carrera de licenciatura. Después, en cuántos años lo terminó el paciente es otro tema, que nos sirve a nosotros como información extra, ¿sí? Pero bueno, y obviamente después pregunté sobre la ocupación a qué se dedicaba, ¿sí? De qué trabajaba, no trabajaba, qué hacía, qué no hacía y cómo funcionaba en eso. Bien, vamos al segundo párrafo. Párrafo, ¿sí? Son los antecedentes médicos personales. A ver, los antecedentes médicos personales y también a veces van familiares generalmente. Acá preguntamos sobre posibles diagnósticos de alguna enfermedad psiquiátrica o diagnóstico psiquiátrico o psicológico, ¿sí? Si alguien con TDA o alguna de otras de las posibilidades que puede llegar a haber, o no sé, depresión o alguna de las cosas que puede llegar a impactarnos a nosotros, ya sea, o puede explicar un poco de la historia, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay varios de los trastornos, ¿sí? Que tienen un carácter genético hereditario, ¿sí? Bien, y obviamente, o sea, y antecedentes médicos acá nos referimos, o sea, preguntamos en general, pero bueno, si hay algo, no sé, un traumatismo de cráneo o tuvo una ACV, obviamente esta persona de 38 años sería muy raro, pero bueno, capaz ellos lo mencionan, o dependiendo qué, podría llegar a pasar que no sea relevante y que pueda llegar a afectar en algún punto o no su funcionamiento cognitivo, de vuelta. Una medicación actual, ¿sí? ¿Qué medicación está tomando? Como dije antes, hay cierta medicación que puede ser que modifique su funcionamiento y hay otras que no, pero siempre sabemos para tener en cuenta, ¿sí? En este caso, el metilfenidato puede afectar en cierto grado su funcionamiento, más que nada, o sea, si lo tomó, obviamente que su facilidad para concentrarse va a ser otra, ¿sí? Para hacer capaz alguna de las tareas que sean más largas, por ejemplo, la lista de Rey es larga, ¿sí? Dependiendo también mucho del paciente si está lentecido o no, pero la lista de Rey tengo que decirle 5 veces la misma lista, después decirle una lista distinta una vez, después le voy a volver a pedir que me repita la lista anterior, y a los 20 le voy a pedir que me vuelva a repetir esa lista, y después le voy a hacer de palabras y que me identifiquen los de la primera lista. Largo. ¿Sí? Entonces requiere que la persona sostenga concentración, ¿sí?
¿Vamos bien hasta ahora? Bien, genial. Entonces, acompañante, ¿sí? Con esto corroboramos a ver si el reporte del familiar y el paciente son exactamente iguales o son distintos, ¿sí? Dicen cosas distintas. ¿Qué pasa si el paciente me dice, no sé por qué vine, no noto ninguna dificultad, y el familiar o el acompañante viene con una lista de 80 cosas? No porque le pasa esto, no porque le pasa el otro, no porque le pasa el otro. ¿Sí? ¿Qué análisis pueden hacer de esto? O algo completamente distinto. El paciente viene con una cantidad de quejas interminables y el familiar dice, no, sí, tiene alguna dificultad en esto y en esto, pero no más que eso. Y en ¿Sí? el segundo caso puede estar compensando. O por ahí ya se sobreadaptó también. En segundo caso, a ver, el paciente puede estar comenzando asesorado o capaz también el paciente tenía muy buen alto funcionamiento y de repente bajó un poquito y no funcionaba como solía funcionar y puede hablar más de como una alta exigencia hacia sí mismo, ¿sí? Que de repente bajó un poco el funcionamiento y ya es como, ¿qué pasó? ¿Sí? Porque hay personas que son autoexigentes, o sea, tuvo un deterioro normal y, a ver, en vez de acordarse, estoy poniendo un ejemplo muy burdo para que se entienda, en vez de acordarse las 10 palabras, se acordó 8. Sigue estando bien, no está mal, está dentro de lo normal, pero para el paciente ya es un montón eso, hay cuestiones más anímicas y de personalidad que de otra cosa, ¿sí? Bueno, cómo lo afecta al paciente. Que recuerden que lo anímico también puede afectar a la cognición social a la cognición en general, las funciones cognitivas. ¿Sí? En el primer caso puede pasar eso, ¿sí? En el segundo caso, perdón. Y en el primer caso que les describí, ¿qué puede pasar? Que el paciente no refiere nada, está todo bien, no sabe por qué vino, y el familiar nos trae un choclo de cosas diciendo, no, porque se olvida el celular, ya perdió varias veces la llave de la casa, va al baño y no se acuerda que fue a buscar el baño. No hay eh, conciencia de enfermedad. Bien, probablemente no hay conciencia de enfermedad o también las dificultades que pasan las compensa de alguna u otra forma, ¿sí? Y para él funciona bien, no tiene problemas, ¿está bien? Pero capaz el familiar es como mucho más estricto y que se acordaba cómo funcionó anteriormente y es como que levanta una alarma color rojo, on fire, y capaz no es tanto así. ¿Sí? Entonces hay que ir viendo esas dos cosas, ¿sí? Cualquiera de esas dos, qué análisis podemos hacer y después cómo corroboramos con nuestros datos de la evaluación. ¿Está bien? Bien. Obviamente los síntomas cognitivos observados por el entorno, cuándo iniciaron, qué tipo de progresión tuvieron, si pueden ubicar que inició en tal época o no, si hay una temporalidad o no hay una temporalidad, como que fueron apareciendo, o empezaron así de repente de la noche a la mañana, o cómo, cuáles fueron las características. Si hubo cambios conductuales, en qué casos creen que puede haber mayor cambios o puede la familia notar mayor cambios conductuales que otros? En demencias. Bien, puede ser en demencias. ¿En qué tipo de demencias? ¿Alguien se acuerda alguna que me pueda dar como ejemplo? La frontotemporal, por ejemplo. La variante Bien, conductual, ¿no? sí, la frontotemporal variante conductual. Después vamos a hablar este cuatrimestre de los tipos de demencia, del deterioro cognitivo leve, los tipos de demencia y un deterioro normal, ¿sí? Envejecimiento normal. Como que vayan viendo que las demencias no empiezan todas de la misma forma. La DFT, puntualmente la variante conductual, ¿sí? Una de las primeras síntomas que aparecen es un cambio en la conducta. ¿Sí? Un paciente mayor irritable, que está totalmente desinhibido, ¿sí? Perdió el control inhibitorio, dependiendo en qué estadio el porcentaje, pero lo va perdiendo, dice cosas que antes no decía, ¿sí? Se va a ver más en la conducta que en lo cognitivo. Después lo cognitivo va a ponerse, a medida que va avanzando, se va a poner a la misma altura y a ver, todas las demencias terminamos en lo mismo, pero la forma en que empiezan son distintas. Bien, obviamente los antecedentes familiares relevantes en relación ¿sí? Funcional que tienen en la vida cotidiana.
muchas veces las personas, más que nada los adultos mayores, no tienen conciencia porque la familia van compensando o van limitando el uso de determinadas cosas o van compensando esa actividad y como que le brindan un andamiaje que el paciente no se da cuenta. Por ejemplo, con el tema del dinero. ¿Sí? Una de las cosas es como que no le sacan el dinero al 100%, pero limitan la cantidad de dinero que tiene disponible y para qué lo puede llegar a usar. ¿Sí? Otras cosas se dedican ellos, por ejemplo, la familia, a ir a comprar ellos, ¿sí? En vez de que vaya el paciente. ¿Está bien? Pero bueno, eso está bueno porque muchas veces estos casos eh, no refieren, los pacientes no suelen referir en qué actividades de la vida diaria los molestan constantemente o qué cosas no pueden hacer más. ¿Sí? Bien, entonces, Hago una consulta en relación al obvio. tema justamente que dijiste ahí, que de cuando el informante o cuando más que el informante, el familiar puede funcionar mucho como un andamiaje o puede terminar eh, reforzando un poco en que esa autonomía termine limitada en el paciente, el hecho de que haga este tipo de cosas y que nosotros nos demos cuenta de esto, pero que ni el paciente ni el familiar se dé cuenta, es conveniente para nosotros como neuropsicólogos en el informe redactar esos puntos para que se tengan en cuenta y que eso pueda terminar, porque a la larga capaz que termina llevando a que el paciente sea completamente dependiente de otra persona y que por eso pierda mucha más la autonomía de una manera más creciente, o sea, puede agravar la situación. Entonces nosotros deberíamos meternos ahí o mejor no meternos tanto. Mira, para eso encima en líneas generales también se recomienda a veces una interconsulta con TO capaz, Sí, tanto para la familia y para el paciente, para ver cómo diseñar eso. Nosotros lo que sí tenemos que poner en el informe es que el paciente percibe tal cosa y el familiar dice tal otra. ¿Sí? O sea, esa dicotomía hay que dejarla plasmada, ¿sí? Y entender, depende del caso, ¿sí? Porque si estamos hablando de una demencia que va en avance y que sabemos que, a ver, podemos refrenarla hasta cierto punto, pero va a avanzar y que es obvio que, vuelvo con el tema del dinero, porque capaz es lo más fácil de ver y entender, que el tema del dinero no logra encontrarle el valor y no logra entender para qué sirve o llegar a proporcionar el valor de las cosas, es obvio que va a depender, no le queda de otra de la familia, ¿sí? Depende mucho del caso, es la respuesta en concreto. ¿Sí? Hay que ver cuál es el caso y si verdaderamente es relevante o no. Porque hay cosas de esta información que vamos a sacar, que nosotros lo vamos a dejar anotado para nosotros, capaz en nuestra historia clínica, como un comentario y demás, pero no necesariamente lo vamos a traspasar al informe, porque es información propia del paciente que capaz, como vos decís, no tiene relevancia para el objetivo de este informe o no es necesario divulgarlo porque es algo capaz muy privado y es preferible no decirlo porque, pero bueno, ahí está el ojo nuestro de ver cuál sí y cuál no. ¿Está bien? ¿Respondí un sí. poco más o menos tu pregunta, Luca? Sí, muchas gracias. De nada. Bien, entonces, sí, el rol de neuropsicólogo sí ha ido variando en la historia y hoy en día cuando se requería que una evaluación neuropsicológica eh, para determinadas enfermedades se usaba como un estudio complementario para el diagnóstico, ha dejado de serlo, ¿sí? Como que el rol de la neuropsicología ha cambiado mucho y hoy en día también se habla mucho del paradigma de salud cerebral, ¿sí? De la brain health, ¿sí? De cómo sostener, ¿sí? No necesariamente cuando aparece la enfermedad y cuándo aparece el deterioro, sino como antes, como una intervención antes, como para ir previniendo y ir sosteniendo la salud del cerebro. ¿Sí? Como toda esta, se me fue la palabra, perdón.
como toda esta nueva tendencia de la salud y cómo prevenir un montón de cosas, ¿sí? Y sostener la salud, ¿sí? Como modo de prevención de enfermedades, ¿sí? Lo mismo. Entonces, a partir de esto, ¿sí? Van a surgir nuevas preguntas y recomendaciones en relación a este nuevo paradigma. O sea, nuestro rol como neuropsicólogos va a ir cambiando. No va a desaparecer al 100%, obviamente, pero se va a ir modificando, ¿sí? Y no va a ser solamente orientada al diagnóstico, sino también orientada a la salud cerebral, a qué cosas puede mejorar uno o qué estrategias se le puede brindar a las personas y a los pacientes para mejorar y cuidar esa salud cerebral. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Entonces, después pasamos a tener los resultados, ¿sí? Tenemos los datos cuantitativos, que son los puntajes brutos, escalares, Z, T, percentiles, que nosotros generalmente que se los he machacado y han pasado a puntaje Z principalmente porque es la forma más fácil que nosotros tenemos de ver dentro de la curva de Gauss qué está dentro de la campana de Gauss y qué está por fuera, ya sea por arriba o por abajo, y dónde están las fallas y las fortalezas, por así decirlo. Nos permite verlo más fácilmente, ¿sí? Pero los puntajes brutos pueden estar puntajes brutos, puntajes escalares, puntajes Z percentiles, y después pasamos todo eso, dependiendo de cada uno de los tests y la base en la que esté creado, lo pasamos a Z. Bien, no cuidado de los datos cualitativos, ¿sí? Cosas que podemos ir observando a medida de la evaluación, que vamos viendo qué estrategias, si podemos identificar las estrategias que usa el paciente. Generalmente en las estrategias no solemos preguntar a, che, ¿qué estrategia utilizaste? Es como a medida que te va dando la respuesta, vas entendiendo y con la práctica uno va notando cuáles son las estrategias que va usando el paciente, ¿sí? Los tipos de errores que comete el paciente, ¿sí? Este paciente, en el Trimer Test B, que evalué hoy, en el uno fue bien. En el Trimer Test B cometí por lo menos 4 errores. 4 errores de no prestar atención y de olvidarse de que tenía que pasar de un estímulo a otro, ¿sí? De lo numérico a lo alfabético, no sé cómo decir la palabra, se me fue la palabra, ¿sí? Como que tiene que pasar de un estímulo numérico a un estímulo de letras, totalmente distinto, y es como que en unos se perdió, en unos se comió un par de letras del abecedario, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de errores cometió? ¿Sí? ¿Fue más atencionales? ¿Fueron más ejecutivos? ¿De qué fue? ¿Sí? El tiempo, cuánto tiempo tarda, ¿sí? Y si en algunos test requiere de determinadas ayudas. Recuerden que hay algunos test que, dependiendo de X tiempo de minutos, uno le puede brindar ayuda al paciente o no, o le dar alguna estrategia o no, dependiendo de vuelta el test. ¿Sí? Información, o sea, los datos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Se integran en el paso 3, ¿sí? Que es analizar, y junto con el reporte del paciente, del familiar y de la observación conductual. Tenemos que unir toda esta información y a ver qué ensalada estamos creando. ¿Sí? Esto es, crea tu propia ensalada. ¿Sí? Tenés opciones para el reporte de la persona, tenés opciones ABC, para el reporte del familiar tenés opciones ABC, para los resultados de vuelta tenés ABC, y para las observaciones conductuales tenés ABC. Bueno, ¿cuál me tocó en cada uno y qué ensalada voy a hacer? ¿Sí? Bien. Observaciones generales de la evaluación, ¿sí? ¿Cómo llega? ¿Con quién llega? ¿Está alerta? ¿No está alerta? ¿Está orientado? ¿No está orientado? ¿Sí? En muchas de estas cosas, la orientación temporal, yo en el paciente que vi hoy de 38 años, voy a indagar sobre la orientación temporoespacial. ¿Qué creen? ¿Qué le parece? El paciente de 38 años, que llegó 10 minutos tarde, bla, bla, preguntaba consulta por TDA. No, Claro, no. quizás si fuera una persona mayor, sí. No, en este caso no, al menos que él me haya reportado en su sintomatología algo de que, no, a veces me pierdo en la esquina de mi casa. Si ahí no, si no, no voy a preguntar. Lo voy a dar medio por hecho y entendido de que está bien. En una persona mayor sí voy a indagar, probablemente en alguien que no tenga rutina, ¿sí? La orientación temporoespacial. Y muchas veces me ha pasado en pacientes mayores que espacialmente están orientados, temporalmente no están orientados, pero ellos mismos dicen, no tengo rutina y no necesito, para mí todos los días son iguales. Ustedes
se creen, piensen en sus vacaciones. ¿Sabes cómo están sus vacaciones? ¿Se acuerdan qué día de la semana es? ¿No le pasó que estar de vacaciones y no saber en qué día de la semana están? Sí, total. Con la fecha ni de onda a veces. No sé, o sea, no sé qué día de la semana puede llegar a ser, pero la fecha ni a palo. Entonces, una persona que hace 10 años que dejó de trabajar y no tiene nada que le marque una rutina, ¿se va a recordar la fecha? No, me va a resultar raro y no me va a prender la alarma que si una persona de 38 años no sabe qué día de la semana es o qué fecha es, en qué mes estamos, ni el año. Si es alguien mayor, sí, está desorientado, pero no va a ser una alarma que me va a preocupar. Perdón, pero a menos, por ejemplo, yo me acuerdo a mi abuelo, que ya falleció, pero al último tiempo le habían diagnosticado demencia y una vez vino un psiquiatra a evaluarlo y le preguntó qué día es, bueno, no lo sabía, hasta que le preguntó a alguien y dijo, no sé, 1940. Y estamos en 2022. O sea, eso sí es significativo, ¿o no? Esas cosas son significativas, ¿sí? Si me dice un año que no tiene nada que ver, ¿sí? Pero sabía el presidente todo, o sea, sabía que estábamos en pandemia, sabía todo, pero el año cualquier cosa. Qué cosa, o sea, totalmente ahí sí una cuestión temporal que está totalmente desorientado. A ver, yo no digo que no deje de poner en el informe que va a estar desorientado temporalmente, pero el peso que le voy a dar a eso, ¿sí? No va a ser el mismo que si viene una persona de 40 50 años y está totalmente desorientado temporalmente, ¿sí? O se pierde en la esquina de su casa. O sea, hay algo ahí que no me están diciendo o hay algo que pasó y te estoy mandando a la guardia corriendo. ¿Sí? Una persona adulta que no tiene este principio, me acuerdo que esta persona más o menos en la época del año le pegó en la estación y en el año se confundió por un par de años. Me dijo que estamos en el 2020 y pico, ¿sí? No es que me dijo 1890, ¿sí? Pero que no sea una semana o el mes somos o el día exacto, no me va a variar mucho, ¿sí? Bien, seguimos. Conocimiento de los motivos de la evaluación. Igualmente esto también está en motivo de consulta. Esto se sobrepasa, se sobrelapa un poco esto. Bueno, ¿cómo está motrizmente? ¿Cómo está el lenguaje? ¿Sí? Con cuestiones de la motricidad, ¿sí? Recuerden que ustedes son neuropsicólogos, no son neurólogos, ¿sí? Pueden poner si ven algún movimiento raro, si ven como que se va de costado o determinadas cosas, ¿sí? Pero no diagnostican porque si vemos un temblor, para lo que nosotros es un temblor no es lo mismo para un neurólogo, lo va a interpretar de forma distinta. Entonces vemos, tienen que poner ahí, o sea, si es relevante, tienen que poner que se observaron movimientos anormales en las manos o en los pies o en las piernas, ¿sí? Como hay que mencionarlo, pero no pongan temblor, tengan cuidado con las palabras que van a utilizar ahí, ¿sí? Porque no es lo mismo un temblor para un epiléptico que lo que es un temblor para alguien que tiene demencia o lo que es un temblor para alguien con esclerosis múltiple. Y de vuelta, la definición temblor, nosotros pensamos el temblor y son todos iguales y hay un montón de definiciones de tipos de temblores y que tienen otro nombre distintos, ¿sí? Entonces, ojo cuando ponen ese tipo de cosas, tengan cuidado y pongan como que observan movimientos o si ven que son demasiados los movimientos, al final también se recomienda cómo hacer una evaluación neurológica, como una derivación con un neurólogo y demás. Pero ojo cómo transcriben lo que ven. ¿Está bien? Como dato asterisco de color. Bien, actitud. Estoy reatrasada. Bien, actitud a lo largo de la evaluación, cómo lo vieron a lo largo de la evaluación, fue participativo o no participativo, si se empezó a aburrir, si fue insistente con alguna tarea o no, ¿sí? Bien, y observaciones, esa es la observación general y después tenemos la observación particular de cada prueba, ¿sí? Ver cómo reaccionó ante el trial making test, cómo reaccionó ante dígitos, cómo reaccionó ante la prueba de vocabulario o la prueba de lista de Rey, ¿sí? Estaba inatento, no estaba inatento, se empezó a enlentecer, se empezó a irritar, ¿sí? En la lista del Rey, cuando le digo, che, vamos a repetirlo por tercera vez, después una cuarta, después una quinta, hay gente que digo, basta, no quiero más, ya me aburrí,
¿sí? Si hubo algún tipo de cambio conductual durante una tarea específica y si sienten que ese cambio conductual tuvo algún impacto en su ejecución o no. Bien. Entonces, juntamos los resultados, ¿sí? Como dije antes, vamos directamente, pasamos todas las métricas a Z para poder entenderlos, ¿sí? En un mismo idioma y que nos resulte más fácil. Bien. Y vamos a analizar todo en concordancia a las otras fuentes, ¿sí? No solamente nos sirve, che, el dry making test le fue mal en general, la parte A y B, solamente con eso voy a decir que está enlentecido y no, a ver cómo le fue en el resto de las tareas, qué otras tareas tomé, cómo lo vi al paciente. ¿Qué pasó? ¿Fue que porque está enlentecido o fue porque no encontraba, mientras yo lo vi ejecutando, no encontraba, no podía ubicar en el espacio la información? ¿Sí? Hay veces que en el Try Making Test les da mal y están enlentecidos porque hay una cuestión espacial que no estaban encontrando. Me pasó en la evaluación de hoy, no encontraba el 15 y tenía la mano tapando el 15 y hasta que yo no le corrí un poco la hoja y la mano descubrió ese 15, no lo veía el 15. No se le ocurrió correr la mano nunca. ¿Sí? Entonces, yo eso es información y dato de color para mí. ¿Cómo lo interpreto después? O sea, hay una cuestión más atencional per se, del lentecimiento equivalente que está enlentecido, o es una cuestión visoespacial. ¿Sí? Porque recuerden, los tests no evalúan puramente un dominio u otro dominio. Bien, hoy esto lo vamos a tener que cruzar con el reporte del paciente, el familiar y la observación conductual, ¿sí? Y hay que ver si estos datos son consistentes, ¿sí? Porque si no son consistentes, ¿qué pasa? Si los resultados de la prueba me dicen una cosa, el reporte del familiar me dice otra, el reporte conductual lo veo otra cosa y el reporte del paciente dicen 4 cosas distintas, no puedo llegar a decir, che, ¿qué está pasando? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Bien. Van a ser súper confiables estos. ¿Qué creen? Si las 4 fuentes de datos, que es un caso muy raro, me dan 4 cosas distintas, apunta para 4 lugares distintos. Sienten que toda esa información. No, van a empezar a desconfiar de esa información y que hay algo que está dando mal, que está muy raro. Y pueden llegar a ver si no está simulando. O sea, es decir, si el paciente está simulando los síntomas que tiene. ¿Sí? Y ahí podemos Y ver no puede una prueba. pasar que el familiar, por ejemplo, no sé, una persona mayor, que el familiar lo va a ver una vez cada 2 semanas y, no sé, lo quiere meter en un geriátrico, por decirte un caso muy malo. Sí, Pero que dice, no, sí, se olvida esto, deja el gas prendido, ¿verdad? Y capaz el chabón está regio, dice todo lo contrario. sí. También. También puede pasar. En este caso fue muy extremista que te dije que las 4 cosas iban a distintos lugares. Pero sí, también hay que ver cuál es la motivación detrás de esta evaluación. ¿Sí? Porque de vuelta, no es lo mismo paciente que me vino hoy que quiere confirmar o no si verdaderamente tiene este diagnóstico, si queremos poner a alguien en un geriátrico o si alguien vino a hacer esto para sacar la licencia de conducir. Totalmente distinto el objetivo, entonces la información que voy a poner va a ser distinta. ¿Sí? No voy a poner necesariamente el mismo tipo de información en cada uno de esos 3 informes. ¿Bien? Bien. Entonces, pensar e interpretar. Dice, la neuropsicología clínica no se trata solamente de datos, o sea, no es solamente los zetas que no tienen las pruebas, ¿sí? ¿Sí? De pruebas y de la aplicación de reglas estadísticas, sino de un proceso menos frecuente que se llama pensar, o sea, ustedes tienen que entender las pruebas, por eso fuimos tan insoportables el primer cuatrimestre de que entiendan las pruebas, qué bases tienen y que algunas pruebas se repetían en distintos dominios, ¿sí? Para unirlo con este resto de la información de los 3 otros datos que tienen de información. ¿Sí? ¿Cómo se arma ese rompecabezas? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar
a dilucidar de por qué el paciente tuvo estos resultados o no. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a considerar antes de hacer cualquier interpretación, ¿sí? Factores demográficos e históricos. Edad, sexo, todas las cosas que hablamos anteriormente, porque hay muchos casos en que el nivel educativo de las personas, o sea, los adultos mayores que tenemos hoy en día, ¿sí? Y generalmente a veces capaz las mujeres más que los hombres, a esa edad, cuando eran jóvenes y tenían que ir al colegio, no estaban acostumbrados a que capaz vayan a las mujeres, sigan el secundario, capaz llevaban el primario y ya está, ¿sí? Y de años de educación va a tener solamente los 6 años de primaria o 7 años de primaria y ya está. Pero después varía mucho si esa persona pasó los restos de 30, 40 años de su vida trabajando, siendo secretaria, viajando, subiendo y bajando, a que una persona que, sin desmerecer la profesión, se quedó como verdulera o en el campo trabajando y ya está, ¿sí? Porque sabemos, o sea, nosotros para nuestras métricas, los años de educación nos va a dar, vamos a usar todas nuestras tareas para baja educación, ¿sí? Pero seguramente esa persona con todos esos años de trabajo, de viaje o de cosas compensó un montón y tiene un nivel educativo mucho más alto, de verdad, que esos 6 7 años, ¿sí? Entonces probablemente a las pruebas le vaya mucho mejor. O nosotros esas pruebas vamos a tener que analizarlas de como que va a dar un poco más que el resto capaz, o si da un poco menos, che, ¿qué está pasando? ¿Se entendió esta aclaración? Supongo que sí. Sí, sí. Bien, factores del estado actual, ¿sí? ¿Cómo está actualmente? La persona viene y se la nota cansada, se la nota fatigada. ¿Cuál es la motivación a esta evaluación? Si hay algún tipo de motivación o no hay motivación, que puede ser, vine acá porque me mandó mi hija, yo no quería estar acá. He escuchado varias veces en consulta esto, ¿sí? O si hay algo secundario a esto, como decían recién, quiero meter a mi papá en geriátrico, lo quiero sacar encima porque ya no sé qué hacer con este hombre y el hombre está divino, ¿sí? Y también factores psiquiátricos o de personalidad, si hay alguna depresión de base, alguna ansiedad, consumo de sustancias o trastorno antisocial, a ver si hay algo de base que de hecho estas cosas pueden alterar y pueden modificar nuestra interpretación. ¿Sí? Bien. ¿Cómo determinamos si una diferencia es real y significativa? ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que esto puede ser así o no es real y significativo? Bien. Punto número 1. Vamos a un único valor. Volvemos con esto. Pasemos a un único valor. No empecemos a hablar de Z, percentil, puntaje bruto, eh, por encima o por debajo del punto de corte. No, intentemos pasar todo a un único valor. Nosotros usamos el Z porque es el más fácil. Ustedes pueden usar el que se les ocurra y que les resulte más práctico, ¿sí? Pero hablen todos en un mismo idioma, porque si no es como si estuviéramos hablando mandarín, más que chino, otro estuviera hablando en japonés, otro estuviera hablando en arameo, otro en inglés y otro en alemán. No, muchachos, hablamos todo el mismo idioma porque no nos entendemos. Traduzcamos. ¿Sí? Entonces, según esto, los valores están dentro de la norma, ¿sí? No están dentro de la norma. Ahí tenemos valores de inteligencia premórbida, no tenemos. ¿Sí? ¿Qué información tenemos? Y analicemos según las métricas que tenemos. ¿Sí? ¿Cuánto difieren? ¿Están 2 desvíos por debajo? ¿Están 2 desvíos por arriba? ¿Está dentro de lo normal? ¿Dónde está parado? ¿Sí? Y ojo con los valores que están en el límite. No solamente en el límite superior, sino más que nada acá en el límite inferior también. Porque a veces que estén en el límite inferior, ¿sí? No necesariamente puede hablarnos de que hay un deterioro, puede hablarnos de que no hay un deterioro. Una me puso un ejemplo muy interesante en relación a esto. Supongamos que hay un paciente con muy buen nivel
educativo, qué sé yo, muchos años de estudios, qué sé yo, y tenemos pruebas anteriores que rendía todo en 2 desvíos por arriba. Tenía un Z de 2 en varios lugares, en varios de los test, y de repente hay uno de los test que le da 0. ¿Sí? ¿Eso está dentro de lo normal o no está dentro de lo normal? Un valor Z 0. Sí. Normal. El paciente venía con varios resultados obteniendo un 2, un Z de 2, que es un nivel que De déficit. O muy bajo. Alto. Ah, 2, Eso. alto, ok. Ok. 2, positivo, no negativo, no, Ok, no le había eché. entendido que le daba todo mal y en una le dio bien al revés, ok. No, al contrario, le da demasiado bien, tiene un nivel muy alto que le da todo 2 y de repente tenemos una prueba que le da 0, un Z de 0, ¿sí? Es lo normal, pero con el resto de sus valores. 0, ¿le llama o no le llama la atención? Y sí. Sí. O sea, ¿en la misma prueba estamos hablando o en distintas pruebas? Pruebas, o sea, varias pruebas vienen con un muy buen y alto rendimiento y de repente hay una de las pruebas que viene con baja su rendimiento. Está dentro del normal, pero baja su rendimiento, ¿sí? En relación a las métricas que tenemos, no dice que este paciente sigue funcionando bien, pero en relación a sí mismo, Sí, al ¿sí? historial, digamos. ¿Sí? Ahí ya nos habla de que hay algún rendimiento que bajó, ¿sí? Que no está funcionando igual que el resto, que está pasando ahí, ¿sí? Y en ese caso puede ser que nuestras pruebas y nuestros test sean suficientemente sensibles para poder detectarlo, porque el paciente tiene muy buen nivel, compensa, seguramente compensa muchísimo, entonces las pruebas no son lo sensiblemente para detectar, ¿sí? Que ese 0 en realidad para él sería capaz un valor más bajo, no sería un 0 de normal. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Entonces, Claro, o sea, en el hay caso de este paciente, el Z normal sería el 2, supongamos. el ser normal, o sea, él funciona dentro de un 2, tiene un muy buen alto rendimiento. Entonces, de repente que vemos 2, 2, 2, 1,9, 1,8 por ahí, y de repente pasamos a un 0, a un 1 o 0,5, y es como, ¿sí? Para eso necesitan todos los datos y necesitan verlo en general. Y acá también les va a servir mucho si tienen evaluaciones previas, porque podemos compararlo no solamente con las métricas que tenemos, sino con su funcionamiento previo, anterior y de dónde venía él. ¿Sí? Bien. Un poco con los cuts off. ¿Qué quiere decir con esto? Perdón, no armé yo el PPT y no me acuerdo qué refería con esto. Con los puntos de corte, perdón. ¿Sí? Que generalmente no siempre los puntos de corte consideran la edad, la educación y el sexo. ¿Sí? Generalmente para las edades mayores, todo lo que puntos de corte, ¿qué tipo de test eran generalmente? ¿Se acuerdan? Un punto de corte. ¿Qué tipo de test? No sé, pero había muchos puntos de corte en lo que era el VICE, por ejemplo. No, en el BAIS no había puntos de corte. Screening. No sé, Bruto. creen. Screening. No tenemos puntaje de corte, o sea, está por arriba, está por debajo. Si está por arriba, está todo ok, está por debajo, hay algo que no está funcionando. Vaya a investigar más. ¿Sí? Ok. Entonces, en esos casos, ¿sí? Muchas veces, cuanto más grandes son, la sensibilidad se pierde, o sea, son más específicos, como no tenemos tantos datos, ¿sí? Es como que se le exige más a una persona más grande que no tiene mucho sentido, o sea, que una persona de 90 años y 75 años me hayan dicho 4 palabras en total, en todo fluencia, en fonológica, uno de 75 con uno de 90 y que me dé más o menos el mismo Z, no está muy bien que digamos, ¿sí? Sería esperar que para el 75 tenga peores valores que el de 90, porque son 4 palabras y tiene 75 años, ¿sí? Esas cosas pueden pasar.
Así que cuidado también, o sea, no seamos tan exigentes con el de 90. Recuerden que también generalmente la población que tenemos de más a mayor se va achicando, entonces las métricas son más exigentes cuando en realidad no deberían porque tenemos falta de población, no es por otra cosa. ¿Se entendió esto? Bien. Entonces, los valores. Los separados y los test dentro del mismo dominio. ¿Sí? Bueno, a ver, Tramiting Test, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Bien. Tramiting Test, ¿dentro de qué dominio principal estaría? ¿Memoria el Tramiting Test? Perdón, no Memoria. entendí. ¿Cuál es la pregunta? Dominio principal del Tri-Making Test. Recuerden que tiene parte A y parte B. ¿En qué dominio pondrían principalmente este test? Atención, memoria, lenguaje. Fluencia verbal. Velocidad de procesamiento, o sea, atención. Velocidad de procesamiento. Bien, velocidad de procesamiento dentro de qué dominio cognitivo está. Atención. Atención. Principalmente, después, como dijo David, puede ser funciones ejecutivas también, ¿sí? Porque más que nada la parte B que tiene secuenciación, ¿sí? Entonces, el Tramiting Test, ¿cómo le fue? Y dentro del dominio atención, ¿cómo le fue al resto de los tests? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo le fue al resto? En amplitud atencional, ¿cómo le fue? En memoria de trabajo, ¿cómo le fue? ¿Conservó? ¿Estuvo bien? Entonces, ¿el Tramiting Test será más para atención o estaría más afectado por funciones ejecutivas o estaría más afectado? Recuerden que tienen que unir, tienen que buscar en la hoja, ¿sí?, los estímulos. O estaría más afectado una cuestión visual de rastreo visual, ¿sí?, habilidades visoespaciales. Entonces, hay que hacer ese razonamiento. O sea, no solamente quedarnos, le fue mal entrar en bueno, bien, ¿y cómo le fue en el resto de las cosas? ¿Sí? En el dominio en general y en el resto de los dominios que puede involucrar ese test. ¿Sí? Bien. Como les dije antes, vamos a interpretar los datos con los datos normativos y con el perfil intrapersonal de cada persona. Si tenemos una persona que viene funcionando con un promedio de un Z de 2, 2, 2, de repente tenemos un Z de 1, de 0,5, perdón, de 0,5 o de 0, ¿cómo vamos a decir? Eso, porque acá le fue peor, le fue normal, dentro de la normalidad, como los datos normativos, pero le fue peor dentro de sus, ¿sí?, del resto de los test en general. ¿Qué pasó? ¿Sí? Bien. Entonces, luego es la comparación entre el CI y ejecución y entre sus subtests, ¿sí? En el CI verbal, ¿cómo le fue? Bien, mal, ¿sí? El ejecutivo, ¿sí? ¿Cómo le fue? Bien, mal. Y entre los mismos tests, o sea, índice de velocidad de procesamiento, ¿sí? ¿Cómo le fue en las dos tareas? ¿Hay alguna que le fue peor que la otra? ¿Le fue en las dos más o menos iguales? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Bien. Con memoria pasa lo mismo. Comparamos los datos normativos, pero también el perfil intrapaciente, ¿sí? ¿Qué son de memoria? ¿Cuál es ese valor de memoria? ¿Y cómo le fue esos test de memoria en general? ¿Sí? ¿Tienen que ver por cuestiones de memoria? ¿O las fallas de memoria vienen a partir de otra falla y se muestran en memoria? ¿Se entendió esto? O sea, que son secundarias a otro tipo de falla, que no son per se memoria, sino que afectan a la memoria, pero las fallas están en otro lado, vienen principalmente de otro lado. ¿Sí? Bien. Entonces, puntaje. La reevaluación. ¿Cómo vemos que un cambio es real o no es real? ¿Sí? ¿Se debe a una recuperación real o un efecto de práctica? Recuerden que los tests, a medida que los vamos tomando, ¿sí?, hay un efecto de aprendizaje, ¿sí? Por eso muchos tests tienen versión A y B, como para hacerlo, pero no tenemos versión A y B. ¿Sí? La lista de rating es la lista principal y la lista alternativa. Figura de rating es la figura de Rey o la figura de Taylor. Y podés ir
mechando entre una y otra. Pertenece a esas dos, en algún momento se la va a aprender. Ah, sí, esta figura la vi, me la hizo tal y tal. ¿Sí? Acepto que tenga una demencia galopante y que no se acuerde de lo que hizo allá. ¿Sí? ¿Tenemos alternativos para esto? ¿O no tenemos? ¿Sí? En algunos por ahí sí hay, en otros no. Bien. O sea, no vemos el tema de la interacción entre los diferentes dominios cognitivos, chicos. Los ejemplos que les vi dando. O sea, no hay ninguna prueba 100% pura que evalúe solamente la atención, que evalúe solamente las funciones ejecutivas. No, o la memoria. ¿Sí? Trámite es A y B falló en la secuenciación, en la alternancia, hubo un enlentecimiento, no hubo un enlentecimiento, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué evaluamos en el trámite test? Evaluamos atención sostenida, evaluamos búsqueda, ¿sí? de los estímulos visualmente, ¿sí? En un espacio, ¿sí? ¿Quién se alteró? ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta, por eso es súper importante toda la primera mitad del cuatrimestre, que nosotros linchamos para que entiendan de dónde vienen, ¿sí? Los test, bajo qué criterios se crearon y qué evalúan. Principalmente evalúan esto y nosotros lo vamos capaz a reportar para esto porque nosotros decidimos, hay algo en un consenso que llegamos que decimos, bueno, vamos a reportarlo para acá. ¿Sí? Tráeme test A y B como velocidad de procesamiento para dentro de la atención. Pero no solamente mide, ¿sí? Atención entre mequita A y B, ¿sí? Es una alternancia atencional. La alternancia atencional también que depende, como dijo David hace un rato, de funciones ejecutivas. ¿Sí? Hay algo ejecutivo, hay algo visual que no está pudiendo encontrar los estímulos en el espacio. ¿Sí? Por eso el es oral que escrito. ¿Sí? Que tenemos la opción de tomar, dependiendo a cuál, las dos opciones. Generalmente estamos presentes, se toma el escrito, o si lo hacemos virtual o por alguna forma no puede escribir o tiene problemas visuales, lo hacemos, ¿sí? Si tiene algún tipo de sí, problema visual, lo hacemos de forma oral. ¿Sí? Pero no es lo mismo. Entonces tienen que entender eso. ¿Sí? Y eso también les va a ayudar mucho cuando a leer, che, le fue mal acá y acá. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De vuelta, fluencias. Fluencia fonológica y fluencia semántica son las dos fluencias y nos tienen que decir palabras en un minuto y no siempre les va de la misma forma. ¿Por qué? ¿Dónde puede estar la falla? ¿A qué se debe deber? ¿Qué necesitamos? ¿Sí? Acá nos vamos a la clase de lenguaje. ¿Qué necesitamos para cada una de estas? ¿Accedemos a las mismas cosas para buscar? ¿Tenemos las mismas estrategias? ¿Sí? No. Entonces, ahí está la lectura porque si me va mal en fluencias fonológicas y me va mal en otras cosas, decir, más viene más por acá, no porque falle en la fluencia y tengo un problema en el lenguaje, sino que es secundaria la falla a un problema en estrategias. Y si hablamos de estrategias, hablamos de funciones ejecutivas. ¿Está bien? Bien. Y así con el resto. Entonces, las diferencias entre los dominios cognitivos pueden ser efectos difusos o efectos específicos. ¿Sí? Efecto difuso es que capaz hay una función base alterada y que afecta secundariamente a otros dominios. ¿Sí? Si tenemos algo que hemos hablado el trimestre pasado, no voy a parar de repetir esa frase, por Dios santo, ya lo dije y lo voy a volver a decir. Si tenemos alterado cuestiones en la atención, en las funciones ejecutivas, son parte de la pirámide, parte de la base, si nosotros no prestamos atención, ¿vamos a lograr acordarnos dónde dejamos la llave? No. Y dónde dejamos la llave es, che, memoria, no me acuerdo. Pero en realidad no es memoria, es atención, nunca le prestaste. Entonces la falla de memoria va a ser secundaria a la falla atencional. ¿Sí? Es un efecto difuso, se empieza a difundir la falla en el resto de los dominios cognitivos, pero la principal es la atencional. Pero como dependemos de la atencional para el resto, se va a mostrar en el resto de los dominios. A
fallas específicas, capaz es falla en memoria y solamente memoria, atención y el resto lo tiene conservado, entonces en memoria falla olímpicamente, ¿sí? No recuerda, no almacena, ¿sí? Aprende hasta ahí y listo. Pero la atención está divina. ¿Sí? Entonces acá hay que tener muy en cuenta la influencia de las habilidades básicas, ¿sí? Sobre las habilidades superiores. Esto que le dije, ¿cuál es lo base? ¿Sí? Efectos primarios y efectos secundarios. Bien. Bien. Ejemplo, tiene un crecimiento cognitivo general. ¿Sí? No puede dar. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Si tiene un lentecimiento cognitivo general, está enlentecido. ¿Cómo le va a ir en cubos y aritméticas y influencia? Recuerden que cubos y aritméticas son tareas secundarias de tiempo. Si no recuerdan, ¿sí? Para cubos tiene determinado tiempo para resolver el ejercicio, si no lo resuelve, se lo puntúa como 0 más allá de que haya alcanzado el objetivo o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le va a ir en tareas de cubo, de aritmética, de fluencias, en el Transmaking Test? ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? ¿Va a lograr Bien. resolverlo? Resolver. Pero aún así. No, le va a ir mal. O sea, al estar enlentecido no va a cumplir con el tiempo mínimo. Bien, el que no cumple con el tiempo mínimo, ¿significa que la tarea no la pueda resolver correctamente necesariamente? No, o sea, capaz que la puede resolver, pero bueno, va a tardar más. Va a tardar más tiempo, va a necesitar más tiempo, y eso tenemos que aclararlo como un dato cualitativo, ¿sí? Que hay que ponerlo. La habrá dado mal, pero logra resolver correctamente, necesita solamente más tiempo, ¿sí? Entonces, cuestiones requieren de cierta flexibilidad de parte del evaluador, porque también a medida que vamos viendo que una tarea tarda, en otra tarea tarda, voy a poder completar al 100% mi evaluación. Si ya me di cuenta que está enlentecido, no es que no pueda resolver, pero necesita más tiempo. No, voy a tener que seguramente ajustar y voy a tener que sacar algunas pruebas para poder tomar el resto. ¿Sí? Bien. Entonces, esto hablamos de habilidades básicas sobre habilidades superiores, ¿sí? Hay tareas que requieren, ¿sí? De tareas más básicas para poder desarrollarlas, ¿sí? Por ejemplo, los valores bajos en figura compleja de raíz son por dificultades en lo visoespacial en la copia, o es por un déficit ejecutivo que tiene una pobre copia, pobre estrategia de copia, un Wisconsin bajo, o sea que no tiene una flexibilidad cognitiva como para adaptarse, y o tiene fluencias atencionales, que es una cuestión más atencional de que no puede prestar atención a lo que está copiando más allá de que lo esté copiando y lo tenga adelante. ¿Sí? Porque recuerden que la figura compleja es compleja. ¿Sí? La figura de raíz es compleja, o sea, son muchos pasos. No es hacer un cubo, no es hacer los infinitos de la C. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Ya casi llegamos. Bien. Entonces, efectos primarios versus secundarios. El déficit está en las habilidades visoespaciales, ¿sí? Y que no se puede atribuir a otro dominio, ¿sí? Por ejemplo, el Trimaking capaz puede ser que está enlentecido, pero capaz tiene problemas de encontrar y nosotros vemos que está tardando, sabe la respuesta. A mí me pasó que sabía el paciente más o menos la respuesta, pero ese estaba tardando porque no encontraba los estímulos en el espacio, ¿sí? O son cuestiones de memoria que no se atribuyen a problemas de denominación como anomias, ¿sí? O a la comprensión o a las estrategias para acordarse las cosas, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar a hablar de perfiles. Un perfil mnésico per se, que es de la memoria propiamente dicho, un perfil de memoria disejecutivo, o sea, que falla la memoria, pero por cuestiones disejecutivas de falta de estrategia, falta de búsqueda de cómo resolver las cuestiones que afectan la memoria, pero no es memoria per se. ¿Sí? Porque lo poco que aprendió lo recuerda y lo evoca. ¿Sí? Bien. Consistencias e inconsistencias entre los distintos dominios, ¿sí?
La interpretación la tenemos que hacer entre los test, la historia del paciente y su conducta, más allá de los test, propiamente dicho, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar dentro de un dominio todos los tests que nos dieron en general, o sea, no solamente uno por uno y sus resultados, sino en general el dominio. Bueno, ¿cómo está atencionalmente? ¿Cómo está ejecutivamente? ¿Sí? Vamos a buscar determinar si son primarios o secundarios, ¿sí? Intentar comparar el nivel y el patrón de desempeño, ¿sí? En relación al resto de la población de su edad, o sea, las métricas, ¿sí? Y si la conducta que vimos durante y extra de los test, o sea, durante los test y en la entrevista, concuerda también en cierta medida, ¿sí? Si hubo tareas que les resultó más fácil resolver y otras más difíciles, ¿sí? Y acá es donde volvemos a hablar de la simulación. Vamos a tener una clase más adelante de simulación, ¿sí? Nada, estas cuestiones. Bien. Cuidado con determinadas cosas al interpretar nuestros resultados. Una sobregeneralización. Ah, le fue mal en el try making test, está enlentecido, ya está, atención, le va todo mal. ¿Sí? No, la falla implica que todo el dominio está funcionando mal. No, en atención capaz está enlentecido, pero memoria de trabajo está divina y la amplitud atencional está genial, no tiene ningún problema con eso. Pero sí, necesitan más tiempo para resolver las tareas o para procesar las cosas. No sabemos, dependiendo dónde esté la falla. Falsos negativos, ¿sí? Que la evaluación no muestre fallas, no descarten que la persona no tenga fallas en la vida cotidiana. Me ha pasado varias ocasiones, y cualquier profesional se los va a decir, que me han aparecido pacientes con una lista de quejas enorme y la evaluación no fue lo suficientemente sensible para notar fallas, porque tenían un muy buen alto nivel de funcionamiento. Entonces compensaba muy bien, las tareas no eran lo suficientemente complejas para que se demuestre la falla que el paciente denotaba. ¿Voy a descartar la queja del paciente en ese caso? No. Voy a decir que mis tests no alcanzaron, ¿sí? No fueron lo suficientemente sensibles, quedaron cortos, porque el paciente en esos casos, ahí sí me conviene tomar un índice de habilidad general, si no puedo tomar un BAIS completo, para decir, este paciente tiene un índice de habilidad general alto, tiene un muy buen rendimiento. Entonces los test se quedan cortos, ¿sí? El efecto que hemos hablado, ¿sí? Llega hasta acá, no puede pasar más de acá, y el paciente está por acá arriba, o sea, ni lo ven, ¿sí? Entonces, no van a notar las fallas, ¿bien? También como hay falsos negativos, falsos positivos, ¿sí? Que un resultado alterado no necesariamente implica un déficit real, ¿sí? Hay que tener en cuenta las variables del estado, el esfuerzo, el contexto. Si me apareció una persona que no duerme hace 3 días, me van a aparecer fallas, obvio, porque no está durmiendo hace 3 días. ¿Sí? Si vienen con una depresión y en medio de una depresión, que va a ser un milagro que llegue a consulta, sabemos que durante un episodio depresivo su funcionamiento cognitivo baja, principalmente en la atención, hay un enlentecimiento, no va a poder hacer tareas complejas, o sea, el ejecutivo le va a dar horrible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y sesgos confirmatorios, que estudios e imágenes previas, ¿sí? No nos inclinan a decir, ¿sí? Como, viste, el caballito que tiene las ojeras, no se llaman las... Ah, se me fue el nombre. Bueno, ustedes saben, los que le ven que no sé, que vean para los costados y que van ciegos hacia eso, hacia la zanahoria y nada más. Bueno, no, a ver, apareció esto bien. Bueno, ¿qué otras opciones hay? No solamente con esto. ¿Está bien? Bien. Entonces, resumen, terminamos lo teórico hasta acá. La evaluación tiene 4 fuentes. Hay que evaluar de esas 4 fuentes junto, una vez la puntuación y evaluar, hay que hacer un análisis y una interpretación de todo esto. ¿Sí? Bien, la clase van a ver la estructura y la redacción del informe a partir de este proceso de análisis y de pensar. ¿Está bien? Bien, voy a terminar de compartir. Entonces, vamos a hacer un recreo de 10 minutos y 40 volvemos para el práctico. El práctico va a ser distinto. Antes de que se vaya, no, bueno, después cuando vuelvan de break.
No me voy a adelantar. ¿Sí? El práctico va a ser distinto, se los adelanto brevemente. ¿Sí? Van a tener que pensar, la idea es que armen 10 preguntas cada uno. ¿Sí? ¿Qué es un neuropsicólogo? ¿Sí? En relación a las evaluaciones cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Pero bueno, van a tener que armar porque la idea es que en una segunda parte, o sea, no hoy, nosotros le vamos a pasar el contacto de neuropsicólogos de distintos lugares y que tienen muchos años de experiencia, que eso lo está armando May Roca, para que ustedes se pongan en contacto con ellos y le hagan estas preguntas y graben tipo un mini reel, ¿sí? La idea es formato reel y que respondan estas preguntas. O sea, cada uno va a armar 10 preguntas distintas, las vamos a poner en conjunto, ¿sí? Vamos a elegir 10 en total, que yo después se las voy a pasar a May y las va, eh, ¿cómo se llama esto? A comparar y ver cuál queda y para ustedes en un segundo, la segunda parte de este práctico que va a ser para la otra clase, poder hacer esto. ¿Está bien? Bien, no los torturo más, 10 minutos y 42, volvemos.